Empezamos viendo que la información financiera y contable es importantísima porque nos muestra los activos que tiene la empresa y los activos que tiene una empresa establece el tamaño de la misma. Mientras más activos tenga una empresa, es más grande. Por eso es que es importante la información financiera. Nosotros, para poder establecer qué empresa es más grande que otra, lo que hacemos es comparar cuál es la que tiene mayores inversiones, mayores activos, mayores bienes. Entonces, esa es la empresa más grande, la que tiene más activos. Ahora, si le agregamos la información precisamente de dónde sacó esa información, de dónde sacó esos recursos, esos bienes, ya tenemos elementos adicionales para poder evaluar, porque hay fuentes de financiamiento que son más ventajosas, porque nosotros necesitamos saber de dónde sacó los recursos, y eso lo encontramos precisamente en el balance también. Pero hemos visto que esa ecuación básica contable era la que inicialmente se creía que era suficiente para encontrar el valor de una empresa. Con los años se dieron cuenta que la información financiera contable sufre deterioro, se hace obsoleta por efectos de la inflación. Entonces, se utilizó precisamente después ajustes a los activos que tenía una empresa y eso se utilizaba. O sea, por eso también se acostumbraba a hacer ajustes a la información financiera contable para que refleje el valor real de la empresa. Por eso se sigue utilizando esa técnica, pero aún así sigue siendo referencial. Luego se llegó a establecer que el verdadero valor de una empresa es el precio que se vende en el mercado. Eso se llama el valor contable de liquidación, en cuánto se puede vender. Pero también algunos empresarios descartan los activos que pueda tener la empresa y solamente les interesa los ingresos. Por eso dijimos que una empresa que no tiene ingresos, muy poco valor tiene. Peor todavía si es una empresa que está paralizada. Entonces de ahí se sacó la conclusión de que una empresa vale por las ventajas que puede otorgar en el mercado. Lo da la oferta y demanda del mercado. Pero sin embargo, últimamente se ha establecido un método que es más racional para poder encontrar precisamente el valor de una empresa. Y el valor de una empresa, cuando yo le pregunté a los jóvenes, deberían responder el valor final de la empresa, lo da el valor presente de los futuros flujos de caja. Y eso es lo que se quedó establecido. Entonces, el verdadero valor de una empresa se lo calcula tratando de proyectar los flujos de caja que va a generar la empresa en el futuro. Y eso se lo actualiza con una tasa de descuento o el costo de oportunidad. Esa es la formulita que nosotros estamos mostrando en la parte final, que dice el verdadero valor de la empresa lo determina el valor presente de los futuros flujos de caja con un costo actualizado con un costo de oportunidad. Eso fue lo que nosotros establecimos hasta la anterior clase. ¿Hay alguna pregunta para poder entender mejor esto que acabo de decirles, jóvenes? Si tienen alguna pregunta, bienvenido. Hola. ¿Podría repetir, Licen, cómo era la ecuación? Ahí abajito está, mire. En amarillo, ¿lo ve?
¿Lo está viendo? Con un número un poquito más chico. Sí, se ve. Les repito, el valor de una empresa lo da el valor presente de los flujos de caja futuro, descontado con un costo de oportunidad. FCN quiere decir flujos de caja futuro. FCN quiere decir flujos de caja futuro. Y dividido sobre 1 más K a la N significa que se lo divide entre el costo de oportunidad. Costo de oportunidad es lo mínimo que están dispuestos a ganar los inversionistas o los capitalistas. Entonces, lo que hay que hacer es proyectar cuánto va a generar de recursos, de ingresos en el futuro la empresa. Y eso la contabilidad no lo proporciona, jóvenes. La contabilidad proporciona información para que se pueda proyectar esos flujos de caja. No es que no sirva la información contable. La información contable es valiosísima para poder proyectar los flujos de caja y también es valiosísima para confirmar el uso de recursos en las operaciones empresariales. ¿Ya? Entonces, si ustedes lo están entendiendo eso, bien, perfecto. Pero si no lo entienden, pregunten, ya, por favor. Yo lo entendí, le hice. Bien, perfecto. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver cuando esto precisamente no es fácil encontrar y proyectar los flujos de caja, porque para eso se necesita variables internas y externas. La información que proporciona la contabilidad la consideramos interna. O sea, en otras palabras, no solamente necesita el analista, no solo necesita la información interna que proporciona la contabilidad, sino también variables que están afuera de la empresa. Eso puede aumentar o disminuir el valor de los flujos de caja. ¿Cuáles son las variables externas, por ejemplo? Las que no están precisamente en el control empresarial. Por ejemplo, la inflación, la estabilidad financiera, la estabilidad económica, las políticas gubernamentales, la libertad para conseguir la materia prima que utiliza la empresa o los materiales que utiliza la empresa. Todos esos precisamente son factores que son susceptibles de analizar. Por eso vamos a seguir hablando de la información financiera y contable. Decimos que que la empresa se encuentra rodeada de muchos elementos que le afectan a la misma. Y a eso le llamamos precisamente variables, que son internas y externas. La empresa genera información en sus operaciones empresariales, esos son variables internas. O sea, la contabilidad proporciona información más precisa, pero es información interna. Ahora, existe otra información que precisamente no es contable, no es financiera, y es necesario valorarla en algún momento para llegar al valor de la empresa. Ya lo hemos visto con el tema anterior. Entonces, decimos, resumiendo en este cuadrito, que existen variables internas, externas y también grupos de interés, o sea, las personas que que se vinculan con la empresa. Entre las variables internas está la estructura administrativa de la empresa, la estructura financiera y toda la tecnología que utiliza. Por ejemplo, de este primer cuadro de las variables internas, la contabilidad genera la estructura financiera, pero la contabilidad no muestra la estructura administrativa, que es también susceptible de análisis. La contabilidad no muestra la tecnología que está utilizando y eso es susceptible de análisis.
¿ya? Entonces, en esta materia, nosotros posiblemente nos vamos a dedicar solo a evaluar la estructura financiera que forma parte de las variables internas. Y las variables externas también son susceptibles de análisis, pero nosotros no vamos a tocar nada de eso. Tampoco vamos a ver, nos vamos a referir a las personas que están manejando la empresa o que tienen vinculación con la empresa que es susceptible de análisis, ¿ya? Todo eso son precisamente variables que se pueden analizar para llegar al valor de la empresa. Pero dentro de la empresa, dentro de las variables internas, existe una información financiera que está dentro de la empresa muy especializada. Esa se llama precisamente la información financiera contable. ¿Pero por qué es una información especializada? Porque está normada, está manejada con principios y normas. Eso la hace ser muy especial, por eso es que también existe la especialidad de contaduría y auditoría, porque tienen que saberse todos estos detalles. Entonces, resumiendo, hablando de la información financiera contable, existe también una división que nosotros tenemos que entenderla. La información financiera es muy grande. ¿Cuál es la información financiera? La que habla de recursos monetarios. Todo lo que está involucrado con recursos monetarios. Pero dentro de la empresa existe un sistema contable que proporciona información. Esa es información financiera contable. Y hay una información financiera general también. No, la que no está confeccionado con principios y normas, ¿ya? Esto de acá es necesario entenderlo, pero nosotros precisamente algún momento vamos a tener necesidad de recurrir a ella. Pero sobre todo vamos a aplicar esta materia a la información financiera contable. Y es más, solamente nos vamos a dedicar a la información financiera contable básica, porque hay una información financiera contable general. Eso vamos a recurrir posiblemente en algún momento, pero básicamente nos vamos a dedicar a esta información financiera contable básica, que comprende los 3 informes financieros contables más importantes. A pesar de que algunos autores creen que hay más información financiera contable básica, nosotros nos vamos a quedar con esos 3 informes, con el informe del balance general, el estado de resultados y el estado de flujo de efectivo. Esos 3 para nosotros van a ser los más fundamentales, que le vamos a llamar básicos, porque algunos autores creen que hay más, que hay 4, que hay 5, ¿ya? Entonces, nosotros no estamos contradiciendo, sino que vamos a restringir nuestro trabajo, ¿ya? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, jóvenes? ¿Hola? No, Licen. Yo lo entendí, Licen. Todo bien, Lito. Y díganme, ¿están viendo ustedes bien también su pantalla? ¿No está muy chica? Sí, está bien. Contable básico está. ¿Ahí no está mejor o igual? ¿Está mejor o igual? Está igual, Licen. Está bien, está bien. Licen. Ya, bueno. Entonces continuamos. Ya, entonces para nosotros la información financiera que vamos a analizar va a ser la información financiera contable básica. Repitiendo, que lo conforma el balance general, el estado de resultados y el estado de flujo efectivo. Entonces, esta clase vamos a hablar hasta donde se pueda del balance general, ¿ya?
Entonces, el balance general es el primer informe financiero contable más importante, informe financiero contable básico, ¿no? Más importante. Ya me salí, no sé por qué que le toqué. Se quedó congelado, le dicen, sigue en estados contables. Sí, en estado contable, ya. A ver, vamos a ver si avanza. Ya dijimos, vamos a hablar de los 3 informes financieros contables básicos. Y cambió ahora con el diapositiva del balance general, ¿no ve? Sí, Lisa. Ya. Sí. Entonces, a pesar de que ustedes ya saben lo que es el balance general, nosotros vamos a entrar a algún detalle y nos vamos a quedar con un concepto que es el que vamos a tratar de reconocer porque es el que contiene los datos que nos interesa en el análisis financiero. El balance general, llamado también estado de la situación financiera o estado patrimonial, y por ahí tal vez hay algún otro nombre. Fíjense que tenemos un concepto. Dice, es un informe financiero contable básico estático. Esas tres condiciones lo sacamos precisamente de esta llavecita que hemos mostrado. ¿Qué es el balance general de aquí? El balance general es una información financiera contable básica, ¿ya? Entonces, primero que nada, que muestra los recursos que tiene la empresa, que son los activos, y las fuentes de financiamiento, que son los pasivos y el patrimonio. Y además, en una fecha. Un error que se comete con mucha frecuencia es que al balance le ponen 2 fechas. No es pecado que le pongan 2 fechas, pero no es necesario, porque el balance general es un informe financiero contable básico estático. ¿Qué quiere decir estático? Es importantísimo que nosotros lo entendamos eso. Estático significa que está mostrando información de un momento, de un día, por decir. No muestra información del año pasado, del mes anterior, no muestra. Peor todavía del futuro, ¿ya? Por eso decimos el balance general es estático, ¿ya? Posiblemente esa sea la debilidad del balance, ¿ya? Pero no es fundamental. Vamos a ver más adelante que esa debilidad del balance tiene que ser subsanada haciendo la aplicación del análisis de tendencia. En el análisis de tendencia, ya nosotros hemos repasado que evalúa los cambios de un periodo a otro. O sea, en otras palabras, como el balance general es una información contable estática, es necesario evaluar con el método de tendencia para saber los cambios que está teniendo. Nos interesa ver las diferencias, ¿ya? Entonces, en el balance general nosotros vemos 2 grandes bloques, el lado izquierdo y el lado derecho. Todo eso consecuencia del principio de partida doble. Porque en el principio de partida doble se anotan siempre 2 registros. Y cuando estábamos nosotros hablando de la contabilidad financiera contable, dijimos, es una información especializada porque se lo hace con principios y normas. La otra información que mueve recursos monetarios, pero que no se hace un registro contable, no es información financiera contable, porque la información financiera contable se convierte en contable cuando inicia
el ciclo contable. ¿Y cuándo inicia el ciclo contable? El momento en que se hace un asiento contable. Cuando se hace un asiento contable, se hace un registro doble. El registro doble, creo que ya lo hemos comentado. ¿Por qué se hace un registro doble? Ya lo hemos registrado. Porque ya lo hemos mencionado. Y el análisis financiero de una empresa se va a entender mejor si nosotros vemos la importancia del registro de partida doble. Porque cuando se hace un registro de partida doble, se está diciendo, estamos usando tal recurso que vino de tal lado, que vino de tal fuente. Por eso, aquí en este cuadrito, estamos diciendo el lado izquierdo, son las inversiones, son las aplicaciones, son el uso, son los recursos y bienes que dispone la empresa. Eso es importante que nosotros lo entendamos hoy. Cuando nosotros estamos haciendo análisis, queremos saber las inversiones, las aplicaciones, el uso, los recursos o bienes que dispone la empresa. Y también de dónde lo sacó, o sea, el origen, la fuente de los financiamientos o de los recursos. Eso es fantástico, eso es necesario para poder sacar conclusiones del primer análisis que vamos a hacer en la empresa, ¿ya? Entonces, todo esto que vamos a repetir a continuación es simplemente lo mismo, solo que con criterios diferentes. Esto, el lado izquierdo, llamado también activo clásicamente, son los bienes, los recursos que dispone la empresa. Y el lado derecho, llamado también pasivos, clásicamente, para nosotros es el origen o la fuente de los recursos. No nos olvidemos nunca de esos dos detalles. Nosotros hacemos un registro de partida doble, siempre tratando de entender que estamos registrando los bienes, los recursos que dispone la empresa o las inversiones que está haciendo y también de dónde lo sacó. Hay un detalle que siempre se anda repitiendo, que las inversiones tienen que ser igual que los financiamientos. O sea, en otras palabras, los activos tienen que ser igual que los financiadores, que son pasivo y patrimonio. Por eso, el balance que refleja todas las operaciones empresariales se le llama balance, porque justo está tomando en cuenta este detalle que estamos mencionando. Siempre tiene que ser igual. Ese es el principio, el inicio del análisis financiero, que tenemos que fijarnos que siempre sea igual. El balance general, entonces, tiene ciertas condiciones. Para empezar, tiene una sola fecha. Algunos le ponen 2 fechas y les he dicho yo, no es pecado, pero no es necesario. No es necesario porque el balance general es toda la acumulación de inversiones, de compras de recursos, de utilización de recursos que ha hecho la empresa y el resumen de dónde lo sacó en un momento dado. Desde el momento en que se creó la empresa, fíjense jóvenes, desde el momento en que se creó la empresa. Claro que le acostumbran decir precisamente balance general desde el 1 de enero al 31 de diciembre. Eso significa que corresponde a un periodo de operaciones, pero el balance general está mostrando el saldo final desde el día en que nació la empresa hasta ese momento final. Sencillamente así es. Entonces, el hecho de que tenga una sola fecha lo hace considerarse que toda la información es una información estática. Nos está mostrando información de un solo día. Por eso al balance le llaman también la fotografía de la empresa.
y está bien empleado. La fotografía de la empresa es como una fotografía, porque la fotografía, ustedes saben que a veces si nosotros salimos en una foto, a veces salimos con la boca abierta, con los ojos cerrados, o algo así que no está adecuado. Lo mismo sucede también en la empresa. Muchas veces el balance en la fecha en que se lo está confeccionando tiene muchos recursos más de lo acostumbrado o menos de lo acostumbrado. Por eso es que el balance general, al ser una información financiera contable estática, tiene sus limitantes. Ese hecho de que sea estático es un limitante. Ya. Entonces, quiere decir que si es un limitante es una debilidad del balance general. Después de que decimos que es la información financiera contable básica más importante, tiene esa debilidad, que es una información financiera estática, ¿ya? Para poder solucionar ese problema, tenemos que hacerle un análisis de tendencia. Para hacer análisis de tendencia, necesitamos información de varios periodos, o sea, diferentes balances en diferentes cierres. Y de esa forma eliminamos las dudas de lo que estamos mencionando, de que puede ser una información ya dinámica si nosotros hemos hecho un análisis de tendencia. Ahora vemos que otros detalles. El balance básicamente tiene dos grandes bloques. El bloque izquierdo de los activos tiene un formato que tiene que respetarse para su exposición. Todos los recursos que tiene la empresa tienen que estar expuestos de acuerdo a su liquidez. Entonces, para que entendamos eso, tenemos que entender qué es liquidez, y desde el criterio empresarial hay que entender muy bien la liquidez. Por eso decimos, los activos que están en la parte de arriba son los que tienen mayor liquidez, y los que están en la parte de abajo son los que tienen menor liquidez. ¿Y por qué tiene que estar así? Porque en el mundo empresarial, los recursos que tienen alta liquidez son más apreciados, tienen más ventajas, solucionan los problemas. Entonces, es más apreciado un activo que tiene mayor liquidez. Por eso, entonces, tenemos que entender perfectamente qué es la liquidez. Entonces, decimos nosotros que desde el punto de vista económico y financiero, son las características que tienen los bienes que pueden convertirse en efectivo sin pérdida de valor. Tienen tres condiciones para que un activo tenga alta liquidez. Puede ser vendido rápidamente, con mínima pérdida de valor y en cualquier momento. Entonces, todos los activos que tienen esas características son más apreciados, tienen mayor ventaja. Por eso es que lo primero que nosotros tenemos que hacer es reconocer cuáles son los activos que tienen mayor liquidez, que tienen más ventaja, se los coloca en la parte de arriba. Y los que tienen menos liquidez, los que tienen, porque hay de toda categoría de liquidez, pero los que tienen mayor liquidez tienen que ir en la parte de arriba. Siempre se los tiene que mostrar así. Entonces, el estudiante que no entienda esto, pregunte por favor, ¿ya? Porque el primer análisis que nosotros hacemos de la empresa es el análisis de la liquidez. ¿Están entendiendo, jóvenes? Sí, Luis, es una característica de los bienes de una empresa. Ajá. Y que sobre todo, que en el mundo empresarial son más apreciados. Es decir, tienen mayor valor, vamos a decir. Aunque contablemente ya se ha establecido con el registro
en los libros, se los aprecia más los activos que pueden convertirse en efectivo con mayor rapidez. ¿Ya? Entonces, el primer análisis les estaba diciendo que nosotros hacemos es el análisis de la liquidez, porque eso es lo que tenemos que destacar. ¿Ya? Ahí estamos repitiendo lo mismo que acabo de decir. Una empresa que tiene alta liquidez tiene menos riesgo, es sujeta de crédito y puede cumplir con sus programas y proyectos. Por eso, entonces, tener liquidez es una gran ventaja en las empresas. Y lo primero que nosotros hacemos es precisamente tratar de ordenar todos los recursos de acuerdo a su liquidez. Repitiendo, los que tienen más liquidez en la parte de arriba y los que tienen menos liquidez en la parte de abajo. En el mundo empresarial también tenemos fuentes de financiamiento. Y como el balance general muestra los recursos y también muestra de dónde sacó los recursos, ellos también tienen que estar acomodados o mostrados más o menos para que pueda sacarse una comparación rápida de cuándo se tiene que devolver. O sea, en otras palabras, tienen que estar listados de acuerdo a la fecha de devolución. Por eso decimos, el que primero se tiene que pagar, se lo pone en la parte de arriba. Y el último que se tiene que pagar en la parte de abajo. Todo eso para que cuando nosotros tengamos que hacer análisis de la información en un balance, podamos apreciar perfectamente el equilibrio que tiene la empresa entre inversión y financiamiento. Cuando están los activos y los pasivos ordenados con estas condiciones que acabamos de explicar, se puede detectar rápidamente si la empresa es equilibrada, porque nosotros creemos que una empresa equilibrada es más sana. Lo mismo también, ese mismo concepto utilizamos para una persona. Decimos es una persona muy equilibrada. ¿Cuándo una persona es muy equilibrada? Cuando no tiene altibajos. Ustedes saben, jóvenes, si yo le digo a una persona equilibrada, es esa persona que siempre es tranquila, que siempre soluciona las cosas, que siempre hace las cosas de la mejor forma. ¿Estamos entendiendo eso? Entonces, por eso los activos tienen que estar correspondiendo equilibradamente con los financiamientos. ¿Y cuándo se da ese equilibrio? Cuando los financiamientos de corto plazo han sido dirigidos a las inversiones de corto plazo. Y cuando los financiamientos de largo plazo han sido dirigidos a las inversiones de largo plazo. ¿Por qué razón? Porque eso permite tener un flujo de fondos sin alteraciones, sin dolores de cabeza para la empresa, para los administradores. Entonces, eso permite manejar la empresa más holgadamente. Entonces, concluyendo, los pasivos que va a pagar primero están en la parte de arriba y los últimos que va a pagar en la parte de abajo. Noten que precisamente eso tiene una correspondencia con los activos precisamente con los recursos que tiene la empresa, los que puede convertir en efectivo, los que tienen alta liquidez en la parte de arriba para que puedan ser utilizados en el pago de esas obligaciones. Y los que van a convertir en más largo plazo pueden ser destinados también a los financiamientos de largo plazo. Eso se llama empresa equilibrada. Cuando los financiamientos de corto plazo han sido invertidos en inversiones de corto plazo y así sucesivamente, los financiamientos de largo plazo corresponden a las inversiones de largo plazo.
no va a tener problemas si está de esa forma. Entonces, para poder manejar la empresa, se toma en cuenta básicamente ese ordenamiento, pero hay ya algunos detalles más. Esos activos, esas inversiones que ha hecho la empresa, se lo divide en dos grandes bloques. O sea, los activos o los recursos, las inversiones de corto plazo y las inversiones de largo plazo. Un activo es de corto plazo o una inversión es de corto plazo cuando se puede convertir en efectivo en el lapso de un año, como máximo. Y todos los otros activos que se van a convertir en efectivo en más de un año, se los tienen que colocar en activos de largo plazo. ¿Por qué se hace esta división? Porque la empresa se la administra haciendo planes de corto plazo y también planes de largo plazo. Y más, los recursos que usa la empresa tienen que estar precisamente relacionados con la clasificación que nosotros estamos proponiendo. Porque de esa forma nosotros también aprendemos a evaluar si la empresa ha hecho inversiones bien adecuadas a su actividad. Porque una empresa comercial tiene que hacer inversiones en corto plazo y una empresa industrial tiene que hacer inversiones en largo plazo, que es donde más le conviene. Ese es el otro análisis que nosotros vamos a hacer. Ese es el otro punto de vista. Por eso tenemos que respetar esos detalles. ¿Ya? Entonces, esa es la división básica que debemos nosotros hacer. Esos activos de corto plazo son llamados también activos corrientes o activos circulantes. Y los de largo plazo, activos no corrientes o activos no circulantes. Los financiamientos, igual que los activos, también están clasificados en tres grandes bloques. Financiamientos externos de corto plazo, financiamientos externos de largo plazo y financiamientos internos, que son todos los que han puesto los socios. Entonces, esos son los tres grandes bloques que proporcionan financiamientos a la empresa en términos generales. Finalmente, nosotros decimos que el balance nosotros, para poder analizarlo, vamos a terminar con esos 5 grupos. Con esos 5 grupos que acabamos de mostrar. Y lo resumimos en este cuadrito de colores. Los activos en 2 grandes bloques y los financiamientos en 3 grandes bloques. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a hacer con esa información que estamos manejando de nuestra empresa. Ustedes precisamente están manejando información. Cada estudiante tiene que tener una empresa diferente, 3 periodos. Entonces tiene que dividirlo, toda su información, en grupos. En grupos, es decir, todo en una sola columna. Ya, no sé si me entienden, pero en clase, cuando estemos en clases presenciales, yo le voy a resumir esto que estoy explicándole, para que puedan manejar su información y se pueda aplicar precisamente todos los métodos de análisis con su información ya acomodada, ¿ya? Todo en una sola columna. Es decir, los nombres de las cuentas tienen que ir en una sola columna, no como acostumbran precisamente en diferentes escalas, le llaman en escalera, ¿ya? Sino en una sola columna. Eso se llama precisamente resumir y tabular la información. Eso se llama acomodar para prepararla, para hacer el análisis. ¿Alguna
¿Pregunta hasta aquí, jóvenes? Dicen, esta tablita entonces lo tenemos que hacer y lo llevamos el lunes para presentarlo. Si usted Gracias. quiere, la puede ya llevar el lunes para que yo le diga. Es decir, si entendió, aplíquelo. Todas las cuentas en una sola columna. Como ustedes van a manejar 3 periodos, hacen 3 columnas adicionales para los saldos. Y tenemos que tener la información dividida en 5 bloques del balance. Porque como estamos hablando del balance, yo le estoy hablando del balance. El estado de resultados también tiene una explicación, pero eso lo voy a explicar la próxima clase, ¿ya? Entonces, para que ustedes vayan viendo lo que yo les estoy pidiendo, esta información del balance tiene que estar de su empresa, cada estudiante, con una sola columna para los nombres y 3 columnas adicionales para los saldos. Y todo juntito. Después, cuando vamos a aplicar ya cálculo, ya yo les voy a decir, ustedes tienen que hacerle aquí una columna adicional, otra, porque en realidad se tiene que hacer una columna vacía intercalada de los saldos, porque lo primero que vamos a hacer es el análisis porcentual. Entonces, para eso necesitamos una columna adicional. ¿Están entendiendo, jóvenes, eso? Sí, dicen, yo lo entendí. Muy bien. Entonces, hasta ahí vamos a avanzar hoy y en la clase presencial ya vamos a agregar algunas cositas y yo voy a ir abriendo precisamente el ejercicio y las preguntas, ¿ya? Que van a estar abiertas. Voy a revisar todavía las preguntas y el ejercicio, ¿ya? ¿Será que puede Hable nomás, señorita. No le escuché, se cortó. ¿Será que lo puede volver a explicar la tarea, por favor? No hay tarea todavía. Y lo que yo les dije es precisamente que pueden ir tomando en cuenta su información que han sacado de la bolsa, la información de la empresa que ustedes se han agarrado, vayan acomodándola como yo les he explicado en esto. No es tarea. La tarea todavía, o no sé si usted le llamará tarea, pero hay un ejercicio de responder preguntas y hacer un ejercicio que todavía no lo he abierto, ¿ya? ¿Alguna pregunta antes de que nos vamos, jóvenes? No, listen. Dicen, entonces el lunes lo acabamos de completar para hacer los recuadros que nos pidió ahorita, ¿no? Perdón, señorita, repítamelo, es que se me cortó.
la comunicación. El lunes entonces dicen, podemos ir avanzando con el recuadro, haciendo lo que nos explicó y ya el lunes nos lo completa para que así lo acabemos. Claro, el lunes yo les voy a explicar adicionalmente en forma directa, pero ustedes ya, yo lo que les dije, pueden ir haciendo lo que han entendido. Porque Ya, vamos licenciado, a está hacer, bien. ¿qué es lo que les vuelvo a decir? Pueden ir trabajando en su empresa como ustedes lo entiendan. Ya en clase vamos a volverlo a explicar, ¿ya? ¿Cómo van a hacer? Está bien, licenciado, muchas gracias. Ya. Entonces, si no hay ninguna pregunta, hasta ahí vamos a llegar, ¿ya, jóvenes? ¿Hola? Sí, lice. Está bien, Gracias, lice. lice. Nos vemos, jóvenes. Buenas tardes. Hasta luego, lice. Hasta Hasta luego, luego. lice.